Bien, continuando con las clases, estamos viendo nosotros el tema de hipertensión arterial. En hipertensión arterial es un tema que actualmente todos nosotros los médicos sabemos que las preguntas de consulta diaria giran mucho en torno a cómo está mi presión arterial, doctor. Bien, las guías, tenemos guías americanas y guías europeas. Las guías que nosotros más usamos en Perú respecto al tema de hipertensión arterial particularmente son las americanas. Y dentro de la clasificación americana estamos actualmente usando lo que vendría a ser la clasificación del séptimo comité con algunas actualizaciones que en el año 2014 dio el octavo comité. Algunas variables y conceptos a tener en cuenta en hipertensión arterial. Se hablará de hipertensión arterial cuando la presión arterial sea mayor de 140/90. En este caso, tiene que haber una comprobación mínima de 2 ocasiones. Acá te pongo yo comprobado en 3 ocasiones distintas, pero tiene que al menos tener 2 comprobaciones en distintos momentos. Generalmente nosotros, cuando atendemos a un paciente, apenas él ingresa, hacemos que repose 5 minutos, tomamos la medida de presión arterial. Si es la primera vez que vemos al paciente, tomamos en ambos brazos, de tal manera que tenemos un primer control promedio entre ambos brazos. Y luego de ello vamos a proceder a toda la charla médica y al finalizar la consulta deberíamos hacer una nueva medición, en este caso de uno de los 2 miembros que nosotros decidamos escoger, generalmente el que tuvo la presión arterial más elevada al inicio de la consulta. Así es como debería iniciar y terminar una consulta de un paciente cardiológico. Como ustedes verán, eso no se da en la práctica clínica diaria. Entonces lo que la mayoría tiende a hacer es tomarle una presión arterial al paciente en consulta y en la siguiente cita le toma nuevamente una presión arterial. Y en esas 2 consultas más o menos saca un promedio en el cual esté nuestro paciente. En un porcentaje de 15%, los pacientes a los cuales se les toma la presión arterial no van a dar una presión arterial que les corresponde, por lo cual el médico tiene que sospechar, ya que el familiar o el mismo paciente habla de un registro en su casa que es distinto al que registró en consultorio, para lo cual el médico le va a solicitar una medida de control de presión arterial ambulatoria. Es importante recordar entonces que el concepto de medición de la presión arterial, hipertensión arterial, va a ser cuando la presión sistólica sea mayor a 140 o la diastólica mayor a 90. En una de estas 2 ocasiones vamos a tener un cuadro de hipertensión arterial. Cuando ustedes escuchen hablar de hipertensión arterial sistólica y diastólica, van a entender de que la presión arterial sistólica generalmente va a ser, si solito encontramos la sistólica elevada versus encontrar la diastólica elevada, lo más frecuente en encontrar en un paciente es la diastólica elevada. Y generalmente los pacientes que tienen la presión diastólica elevada también tienen concomitantemente la presión sistólica elevada. A diferencia de muchos pacientes que tienen la presión sistólica elevada y la diastólica no la mantienen elevada. Son los pacientes que se les llama pacientes hipertensos con presión sistólica aislada. Entonces, luego de comprobar la medida de hipertensión arterial en nuestro paciente, nosotros vamos a conllevar a un diagnóstico y un manejo. Entonces, el primer concepto de cómo hallar la hipertensión arterial en nuestro paciente. El segundo concepto, el famoso concepto de prehipertensión arterial o hipertensión arterial lábil, son cifras límites previas a estos valores, en los cuales nos van a decir que el paciente en los próximos 5 años tiene una gran predisposición de desarrollar hipertensión arterial. Esos son los pacientes que tienen que ser captados en consultorio. Es por eso que a todos los pacientes mayores de 25 años con factores de riesgo cardiovascular se le tiende a tomar una medida de presión arterial y este screening se va a comprobar cada 2 años en promedio. Algunas guías son más tolerables y dicen más 5 años y después los 40 cada año para poder tener el control y el diagnóstico de una hipertensión arterial. El concepto de hipertensión arterial maligna poco a poco va desapareciendo, ya que la hipertensión arterial maligna nosotros la caracterizamos como aquella hipertensión arterial que dañaba órgano blanco. En el caso del ojo, el característico edema de papila. La hipertensión arterial maligna es una hipertensión arterial que generalmente va a estar dentro del grupo de las emergencias hipertensivas.
La famosa crisis hipertensiva se divide en dos grupos, en el grupo de emergencia hipertensiva y en el grupo de urgencia hipertensiva. El grupo de emergencia hipertensiva es el grupo en el cual va a requerir generalmente una disminución rápida de la presión arterial debido a que hay una afectación de un órgano diana. En cambio, en la urgencia, usted va a tener más de 24 horas en promedio para poder disminuir la presión arterial. Por ello, es importante saber el concepto y la diferenciación de uno y otro y qué fármacos vamos a utilizar cuando estos pacientes vienen a emergencia. Entonces, cuando definamos los grados de hipertensión arterial, y muy preguntado, no vamos a tener que recordar los valores que definen la hipertensión arterial sistólica como la hipertensión arterial diastólica, mayor o igual a 140 y o mayor o igual a 90. Y los grados de hipertensión, si estamos ante un grado 1, vamos a hablar cuando la presión generalmente es mayor en sistólica, mayor o igual a 140, o diastólica mayor o igual a 90, y si es un grado 2, cuando la sistólica es mayor o igual a 160, o la diastólica mayor o igual a 100. Valores menores a estos van a hablar de nosotros de un estado prehipertensivo. Los factores de riesgo cardiovasculares asociados a la hipertensión arterial tienen una letra característica, la letra T. Tienen asociación al tabaco, tienen asociación a la hipertensión propiamente dicha como factor de riesgo cardiovascular, tenemos al sedentarismo, tenemos a la diabetes, la hipercolesterolemia, ¿no? Y una forma de recordar a los pacientes obesos con sobrepeso que ya se les considera factores de riesgo cardiovasculares. Es importante que un paciente diagnosticado con hipertensión arterial tiene que entrar al control y al chequeo cardiovascular de manera urgente, debido a que este es un factor de riesgo modificable con el tratamiento farmacológico y esto le disminuiría puntaje de mortalidad en el futuro. Las pruebas que nosotros dejamos son pruebas en sangre, glucosa, urea, creatinina, para poder hallar algún problema asociado de diabetes a un problema asociado de enfermedad renal crónica. Dejamos un examen de orina que nos va a apoyar también en el diagnóstico diferencial de estas patologías. Un electrocardiograma nos ayuda para ver cambios tanto de un problema diastólico que esté originando un cuadro hipertrófico en el cual se puede hallar y puede ayudar mucho en el electrocardiograma. Vamos a ver también casos de daño de marcador renal. Ustedes saben, la albuminuria, la microalbuminuria, generalmente son marcadores de daño renal y que se asocian a cuadros cardiovasculares. También tenemos una placa de tórax básica, como siempre, para más que todo estudiar lo que vendría a ser el índice cardiotorácico, asociación patológica pulmonar que tenga relación con el problema cardíaco y todo ello. Aparte de ello, vamos a ver si sospecháramos de una cardiopatía isquémica, podríamos dejar un test de isquemia que en este caso vendría a ser una prueba de esfuerzo. En algunos centros tienden a dejar, si sale positivo en el electrocardiograma la hipertrofia, de frente como screening de inicio el ecocardiograma, y también han dejado en muchos centros lo que vendrían a ser la tomografía, en este caso un TEM clásico y un índice de tobillo-brazo. El TEM de tórax más que todo para evaluar todo lo que es la calcificación aórtica y el índice tobillo-brazo para evaluar lo que vendría a ser insuficiencia arterial periférica que se relaciona a factor de riesgo cardiovascular. Nosotros en el Perú tendemos a usar más los que están en el cuadro morado que ustedes están observando y de esa manera podemos ayudar al paciente dándole un screening clásico y básico de que si tuviera alguna afectación cardiovascular. Es importante recordar que la presión arterial es el juego de dos cosas: el juego de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. La multiplicación de ambas sale el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica nos van a hallar la presión arterial. Entonces la presión arterial es sinónimo a un cuadro hemodinámico de juego rápido del corazón y de la resistencia vascular periférica. Entonces nosotros, si queremos modificar la presión arterial, lo podemos hacer de dos maneras. Uno, disminuyendo el gasto cardíaco, podemos disminuir la presión arterial. Disminuyendo la resistencia vascular periférica también la podemos disminuir. Y en el caso de que un paciente tenga una presión arterial alta, puede ser de una de las dos cosas: o por una resistencia vascular elevada o por un gasto cardíaco elevado. Entonces, la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico, que nos va a hallar el gasto cardíaco,
Estas dos variables van a servir para jugar indirectamente sobre la presión arterial. Muchos fármacos trabajan a estos niveles y es lo que vamos a reconocer ahora y ver de qué manera podemos trabajar con qué grupos. Esta regulación de la presión arterial, el cuerpo lo hace de dos maneras, como vimos en generalidades, con mediadores a corto plazo y a largo plazo. Los que son de corto plazo utilizan dos mecanismos, los vasoreceptores y los quimiorreceptores, y los que son a largo plazo utilizan el mecanismo de compensación renal a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es importante, cuando has visto el video de generalidades, cómo trabajan estos dos mecanismos. Por lo tanto, cuando nosotros veamos una regulación de presión arterial en un paciente, tenemos que recordar que los cuadros de hipotensión brusca pueden llevar, en este caso, a que ha sido respuesta a un exceso de respuesta vagal, o los cuadros de hipertensión pueden ser asociados por un cuadro X que irrita y estimula la liberación noradrenérgica con una elevación de la frecuencia cardíaca, con una elevación de estimulación de receptores beta 1 por la contractilidad, por el aumento, en este caso del volumen sistólico, elevando la presión arterial. Entonces son mecanismos que desearía vuelvas a repasar en lo que vendrían a ser generalidades en cardiología. La regulación es un tema muy importante debido a de que nuestros pacientes, muchos de ellos con cuadros de hipertensión refractaria o con cuadros de hipotensión mantenida por bradicardias severas, se van a ver alterados cuando estos cuadros clínicos se presenten de diferentes maneras. En pacientes que tengan una emergencia hipertensiva, hablamos de un paciente con una elevación de la presión sistólica que vuele más de 180, estamos hablando de un paciente que necesariamente tenemos que corregir la hipertensión. La forma de corregir la hipertensión no puede ser brusca debido a que nosotros, si bien necesitamos disminuir la hipertensión, tenemos que cuidar algunas zonas de daño. Un paciente con un ACV hemorrágico, tú no le puedes bajar la presión arterial de golpe, porque la presión arterial que está colaborando con la perfusión cerebral es un equivalente en el cual si tú disminuyes esa presión arterial también disminuye la presión de perfusión y harías de que ese paciente que ha sangrado vuelva a ser un resangrado. Entonces es importante en los controles de regulación. Cuando ustedes hablan de los mecanismos de regulación de la presión arterial, tienen que recordar lo siguiente. Los ejes de trabajo en el cual es importante el mecanismo de acción de los fármacos tiene que ir con el proceso renal. El hecho de producir angiotensinógeno y la renina ayude a la formación de angiotensina 1 y mediante las cecas que están a nivel del pulmón se forma la angiotensina 2, el elemento más importante de lo que debería ser las hormonas a nivel del cuadro de hipertensión arterial, van a ayudar como los mecanismos de inicio. Entonces, nosotros recordar que dijimos que dentro de los cuadros vasculares, las arteriolas vendrían a ser los vasos sanguíneos que al tener mayor cantidad de músculo liso colaboran en mayor proporción con los cuadros de hipertensión arterial. Entonces aquí hay músculo liso, ¿ok? Entonces tú vas a ver que los fármacos trabajan de una u otra manera. Por ejemplo, un grupo de fármacos son los IECAs y los ARA2. Este grupo de fármacos de los IECAs pues bloquea a nivel del ECA, de tal manera que inhibe la formación de angiotensina 2, colaborando de manera muy importante con la hipertensión arterial. Los ARA2, los receptores de la angiotensina 2, bloquean de manera más selectiva, pero igualito tienen los mismos efectos que los IECAs. Por lo tanto, un ARA2 y un IECA tienen los mismos efectos, solamente que los ARA2, ustedes saben, se utiliza cuando haya una intolerancia a los IECAs o una reacción adversa a los mismos, ya sea por una tos o un efecto de angioedema, debido a que los IECAs no solamente bloquean la ECA, sino también la producción de bradykininas que terminan estimulando, en este caso, todo el cuadro componente tusígeno. Es importante entonces el nivel de los IECAs, cómo trabajan dentro de esta regulación de la presión arterial. Pero nosotros podemos trabajar de manera más selectiva en las arteriolas con los calcio antagonistas. Los calcio antagonistas, generalmente lo que vendrían a ser los calcio antagonistas dihidropiridínicos, o sea el nifedipino o el amlodipino, ayudan a la relajación arteriolar, permitiendo una vasodilatación y de esa manera disminuyendo la resistencia vascular periférica y disminuyendo consecuentemente la presión arterial. Entonces los calcio antagonistas son una buena alternativa. Tenemos también las tiacidas. Las tiacidas son los diuréticos de elección
dentro de todos los diuréticos para iniciar el cuadro de manejo antihipertensivo, debido a que las tiazidas no solamente bloquean a nivel del cloruro de sodio, el receptor de cloruro de sodio en el túbulo contorneado distal, sino estimulan la disminución de lo que vendría a ser la recaptura de sodio a nivel de las arteriolas, disminuyendo entonces ese sodio que está en los vasos sanguíneos y con ello contribuyendo a que haya una menor retención hidrosalina y a la larga menor presión arterial. Por lo tanto, son unas herramientas importantes de manejo: los IECAs, los calcioantagonistas, las tiazidas. De tal manera que se van enmarcando como los tratamientos más importantes dentro del cuadro antihipertensivo. Van a ver ustedes otros fármacos que nosotros podemos utilizar y que tienen algún efecto antihipertensivo. Por ejemplo, los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes no son antihipertensivos de manera directa, sino lo son de manera indirecta, porque bloquean receptores beta 1, porque bloquean receptores beta 2, o sea, permiten que haya una relajación cardíaca, una disminución del gasto cardíaco, o sea, indirectamente. Pero no son directos como lo son los IECA, los ARA2, los calcioantagonistas, las tiazidas. Eso recordarlo. Los beta bloqueantes, dentro de todos los beta bloqueantes, el beta bloqueante que es más antihipertensivo es el metoprolol. Pregunta de examen. El metoprolol es el beta bloqueante más antihipertensivo de todos. El más estudiado y que más se usa con un mecanismo doble es el carvedilol, receptor de bloqueantes alfa 1 y beta 1. Por lo tanto, al ser un bloqueante alfa 1 tiene un efecto que tiende a disminuir y tiende a ser hipotensor. Por lo tanto, hay que recordarlo. Entonces, ustedes tienen que tener presente, hay fármacos que tienen un otro efecto que no necesariamente los trabajamos en el día a día de la hipertensión, pero van a ayudar bastante en el mecanismo de emergencia. Cuando hablamos de mecanismos de emergencia, recordarás al nitroprusato y a la nitroglicerina. Estos, ¿qué hacen? Básicamente trabajan bajo la óxido nítrico sintetasa, ayudando a la producción de vasodilatación arterial y venosa, disminuyendo la presión arterial de una manera más brusca. Por eso el nitroprusato y la nitroglicerina se usan en los cuadros de emergencias hipertensivas, sobre todo. En cambio, en de urgencias, tú puedes trabajar con algún IECA o un calcioantagonista y te va a ir bajando la hipertensión dependiendo cómo vaya trabajando. Entonces, eso es muy importante, muchachos, de cara a los manejos, sobre todo a qué nivel van a trabajar. Hay nuevos fármacos que van a trabajar en el bloqueo selectivo. Un fármaco que ha sido preguntado ahora último es el alisquiren. Y el alisquiren bloquea a nivel de la formación de renina y bloquea el trabajo de la renina, de tal manera que es muy selectivo a la hora de hacer el trabajo fisiopatológico de conversión de angiotensina 2. Entonces, también hay que recordarlo de cara a las preguntas de examen. Los diferentes mecanismos farmacológicos en los diferentes niveles de trabajo antihipertensivo. La fisiopatología de hipertensión arterial, entonces, ¿por qué tanto nosotros en el mundo la trabajamos, la estudiamos? Porque los pacientes hipertensos se mueren de problemas cardíacos, nunca lo olviden. Lo que hacen al inicio es un problema hipertrófico, porque hay una dificultad del gasto cardíaco, de la eyección del volumen sistólico, y el corazón tiende a hipertrofiarse. Se hipertrofia y al haber mucha masa muscular cardíaca tiende a haber alteración diastólica. Al haber alteración diastólica, lo que ocurre es un aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Esa hipertrofia va a predisponer a la arritmia más frecuente asociada a la hipertensión arterial, que es la fibrilación auricular. Entonces, este aumento de presiones de llenado del ventrículo izquierdo va a terminar dando, ¿qué cosa? Alteración contráctil, o sea, una disfunción sistólica posterior a la alteración diastólica que ya se había ido dando. Por lo tanto, al haber una disfunción diastólica y una disfunción sistólica, a la larga va a hacer de que el paciente tenga una dilatación cardíaca. Esto lo va a corresponder, va a terminar en una evolución de una insuficiencia cardíaca. Ustedes saben que las causas de insuficiencia cardíaca más frecuentes en el mundo son la insuficiencia coronaria, propiamente dicha, las valvulopatías, que se pueden encontrar en la mayor cantidad de pacientes, y los pacientes que tengan
algún tipo de falla posterior como la hipertensión arterial que termina dando insuficiencia cardíaca a los pacientes. Por lo tanto, eso es lo que tienen que tener en cuenta en la fisiopatología. Lo que son la repercusión orgánica de la hipertensión arterial, muchas veces nosotros no diagnosticamos la hipertensión arterial a tiempo y lo que tratamos son complicaciones de esta en el paciente. Una de las complicaciones más importantes y que termina definiendo al paciente son las cardiovasculares. Tenemos la hipertrofia ventricular en el paciente con hipertensión arterial más hipertrofia ventricular, de inicio tiene que recibir tratamiento porque ya está teniendo complicación cardíaca. Nada de observación, nada de mandarlo con dieta ni ejercicios a la casa. De inicio se le da su YECA, que es el fármaco de elección cuando hay repercusión hipertensiva en el corazón. Pregunta de examen. Paciente con cardiopatía hipertensiva, o sea, un paciente que ya se altera, tiene una insuficiencia cardíaca diastólica, que lo vemos en el ecocardiograma con una disfunción diastólica. Hay 3 tipos de disfunciones diastólicas y ustedes van a observar en el ecocardiograma cómo describen la alteración diastólica. Pacientes con factores de riesgo para cardiopatía isquémica. Paciente de por sí la hipertensión arterial predispone a la cardiopatía isquémica, hace que haya daño ventricular y más el cuadro de coronario de fondo, el paciente termina teniendo una falla total en el corazón. Aparte de ello, predispone a la fibrilación auricular. Por eso no se olviden que los pacientes con fibrilación auricular también pueden tener de fondo un cuadro hipertensivo y eso lo ha conllevado a que hagan el problema rítmico. Las otras alteraciones a nivel del sistema nervioso central son el ACV. Hay mayor factor de riesgo de ACV de tipo hemorrágico en el cuadro hipertensivo. Alguna vez nos preguntaron la hipertensión arterial, ¿qué tipo de ACV hace con más frecuencia? Con más frecuencia hace un cuadro de origen trombogénico, o sea, hace un ACV isquémico. El factor de riesgo de la hipertensión arterial es que haga por volumen más ACV isquémico. Pero cuando ustedes vean de los ACVs, tanto isquémico y hemorrágico, ¿quién tiene como que mayor potencia para poder originarse? Es el hemorrágico. La hipertensión arterial se asocia muchísimo al ACV hemorrágico, pero por frecuencia, como ustedes saben que el isquémico es casi el 70-80% en frecuencia más que el hemorrágico, termina la hipertensión arterial generalmente como origen de ACV más frecuente de tipo isquémico. ¿Ok? No se olviden. Entonces es un factor de riesgo para ACV muy importante, aparte que ello, que hacen algunos síndromes típicos de hipertensión arterial, con lo que es la cefalea occipital. La cefalea occipital, cuando alguien dice, doctor, me duele la cabeza porque estoy hipertenso, generalmente para que haya dolor de cabeza, una cefalea asociada a un cuadro hipertensivo, debe haber una presión diastólica mayor de 120. Si no lo hay, es bien difícil que el dolor de cabeza se dé por un cuadro diastólico. Eso no lo olviden. Los problemas oculares, tenemos la retinopatía hipertensiva con sus 4 grados, que ya lo vamos a ver más adelante y vamos a explicar algunos detalles. Y luego a problema a nivel renal, básicamente una nefroangiosclerosis. La nefroangiosclerosis a la larga termina siendo una disminución del filtrado glomerular y eso corresponde a una insuficiencia renal. La mayoría de las veces la hipertensión arterial es un enemigo asintomático y puede que a la larga solamente debute con alguna de estas complicaciones que le he nombrado, pero son frecuentes de hallar y por lo tanto tienen que medicar. Cuando te pregunten causas de presión sistólica aislada elevada, solamente presión sistólica aislada elevada, no te olvides del ABCD. Problemas de la aorta, o sea, endurecimiento de la aorta como causa más frecuente en pacientes adultos ancianos, generalmente ancianitos que tienen presión arterial sistólica elevada, es por la pérdida de la elasticidad de la aorta, o sea, endurecimiento de la aorta. Puede haber un aumento de volumen sanguíneo como una causa de presión sistólica aislada por un aumento de volumen excesivo por X causa. Otras enfermedades como las cardiopatías congénitas del adulto, como la coartación aórtica, que es muy frecuente, para ello siempre tienes que sospechar el cambio, la diferencial de presión entre los miembros inferiores y los miembros superiores, que debe ser más de 20 milímetros de mercurio para que puedas sospechar. Y aparte hay otras causas de hipertensión arterial sistólica elevada, como es la enfermedad de Payet, cuadros de anemia, hipertiroidismo, embarazo, anafilaxia, fiebre o deficiencia de vitamina B1, básicamente el beriberi. Entonces, ello hace de que tengas bastantes causas de hipertensión arterial sistólica aislada elevada. De las que son de tipo diastólica, vas a ver que casi siempre
cuando describas una hipertensión diastólica, casi siempre va con una hipertensión sistólica agregada a la vez. El 90% de estas presiones diastólicas elevadas son de tipo primaria, no se sabe la causa. Y no necesariamente todas son sensibles a la sal. Pregunta de examen. La otra causa que son secundarias, sobre todo son de tipo renal, que son las más frecuentes de las causas secundarias de hipertensión arterial. Dentro de las causas endocrinas, la más frecuente son los anticonceptivos orales, por lo cual tienes que tener dentro de las causas secundarias endocrinas, lo más frecuente, renal. Y cuando es de las causas endocrinas, los anticonceptivos orales como la causa más frecuente. A nivel renal, vamos a encontrar nosotros que pueden ser de la arteria renal, que puede ser intrínseco o extrínseco, o a nivel parenquimatoso. De la arteria renal a nivel intrínseco, lo más frecuente es por una placa aterosclerótica, pregunta de examen. Y lo que es extrínseco por compresión que se pueda dar de X causa. A nivel parenquimatoso puede ser unilateral, puede ser bilateral, puede ser por un cuadro de coartación, puede ser por una toxemia del embarazo. Son varias causas que te estoy colocando. ¿Ok? Otras causas probables de hipertensión diastólica también la estamos colocando, pero sobre todo dando puntos claves en las que queremos que recuerdes. Algunas perlas de hipertensión arterial. ¿Importa la edad? Sí. Generalmente la mayoría debuta entre los 35 a los 50 años y se habla de una hipertensión arterial primaria. Si debutara antes de los 35 años o después de los 50 años, vamos a sospechar de que se trate de un cuadro secundario. Cuando se da de manera aguda en los niños, vamos a sospechar que se da por un problema renal agudo, sobre todo una glomerulonefritis aguda. Cuando se da una hipertensión grave en pacientes jóvenes, sospechemos de problemas renales crónicos, sobre todo glomerulonefritis crónica. En pacientes ancianos, si se da de manera brusca, hay que recordar las causas renovasculares porque son las causas secundarias más frecuentes. Y cuando hay una caída brusca de la presión, hay que descartar ortostatismo en todos los pacientes. No te olvides de los cuadros clínicos típicos que te he mencionado, porque esto te va a ayudar a responder las preguntas de examen. Respecto al fondo de ojo, te lo había separado porque tenía unas perlitas que quisiera que recuerdes. Se divide en 4 grados. Del primero al segundo grado lo único que hay es diferencia de calibre, como puedes ver. El segundo grado aparecen los cruces arteriovenosos, pregunta de examen. En el tercer grado aparecen los exudados y las hemorragias. Y en el cuarto grado aparece el famoso papiledema. Esto no lo olvides porque es pregunta de examen. En el riñón, las lesiones más características son la necrosis fibrinoide y la endarteritis proliferativa, ¿ok? A nivel renal. Acá vas a ver tú las lesiones clásicas de la hipertensión arterial y te han preguntado grado 2 y grado 4, por lo cual tienes que recordar para la pregunta de examen esta clasificación típica. Para el tratamiento de la hipertensión arterial, los objetivos son mantener una hipertensión disminuida de los valores que te he dicho. Tienen que tener medidas generales. ¿Qué son clásicas estas medidas generales? Restricción del sodio, lo más que se pueda, ejercicios aeróbicos, como en todos los casos cardiovasculares, la pérdida de peso, el restringir el alcohol también ayuda. Sobre todo, en algunos casos van a ver que la disminución de 10 kilos de peso disminuye poco menos de 2 a 3 milímetros de mercurio, por lo cual si encuentras un paciente con 150, paciente de 27 años, y el paciente es de repente con sobrepeso, no esperes que al bajar más de 10 kilos vaya a mejorar eso, sabiendo cuánto cambia en la pérdida de peso la proporcional de milímetros de mercurio, ¿no? Entonces de frente vas a saber seleccionar qué pacientes tratar de inicio, qué pacientes observar un tiempo y todo ello. Con la tendencia de las preguntas de examen, muchas claves siempre se han dado como válidas, aquellas que hablan acerca de el observar, el tomar medidas generales. Generalmente son las claves a las preguntas, pero acá tú tienes que definir teóricamente cuáles son los pacientes que tú vas a observar o cuáles tú vas a tratar. Los fármacos que más vamos a utilizar básicamente son estos, los IECAS, los ARA2, que has visto cómo trabajan, los calcio antagonistas igualmente. Dentro de los diuréticos tenemos a los tiacídicos y los beta bloqueantes, como ya te he mencionado, y los alfa bloqueantes en algunos casos típicos que se van a utilizar por otra patología asociada. Puede ser un feocromocitoma o puede ser un cuadro prostático que se pueda dar. Importante saber el enfoque
de la hipertensión arterial. Tenemos hipertensión arterial de grado 1, hipertensión arterial de grado 2. La hora de tratar uno u otro es importante. A todo paciente que presente una lesión en órgano diana, tienes que necesariamente tratarlo de inicio. O sea, lo tratas como un grado 2, de inicio con fármaco, no hay duda. La mayoría de pacientes que inicias con un grado 1, inicias con todas las medidas higiénicas dietéticas, con la disminución de sodio, con el ejercicio y con todo lo demás. Este paciente puede seguir un buen control o puede seguir un mal control. En caso de que siga un mal control en 3 meses, tú le das fármacos. En caso de que siga un buen control, pues continúe con sus controles todavía. Este paciente aparentemente se puede mantener ahí sin fármacos, pero en caso de que no vaya con el control adecuado farmacológico, las medidas médicas y todo, pues este paciente se le va a tener que dar fármacos a la larga. Entonces, ¿a quiénes pacientes doy fármacos? A los que tienen una lesión en órgano diana, que son estos básicamente, los que tú ya conoces, pacientes con cardiopatía isquémica, con insuficiencia cardíaca, diabéticos, con enfermedad renal crónica, con enfermedad cerebrovascular. Esos pacientes son los que generalmente yo voy a tratar de inicio con antihipertensivos. Que otros pacientes, los que hayan ido mal en mi control, eran grado 1, pero fueron mal en mi control a 3 meses, no mejora el cuadro, no ayuda a controlar el cuadro, pues irán a fármacos también. Generalmente esos son los pacientes que tú vas a evaluar. Para que tú hables del efecto farmacológico de un fármaco antihipertensivo, tú tienes que esperar al menos 4 semanas. No puedes decir que un paciente está yendo mal farmacológicamente a la semana o a las 2 semanas. Generalmente tiene que haber un periodo valle, y este periodo valle lo van a dar en 4 semanas. ¿Qué nos dicen las guías actualmente? Las guías del octavo reporte ponen en duda el iniciar con tiazídicos. Lo que le han terminado de dar más poder en las últimas guías es al inicio con YECAS o ARA2 como primera elección. Eso es importantísimo. Recuerden que la mayoría de hipertensos termina controlando con al menos 2 fármacos, uno de los cuales es una tiazida, o sea, una tiazida con un YECA o una tiazida con un calcio antagonista. Por lo tanto, si bien la mayoría inicia con YECAS o ARA2, si tienes la posibilidad de un segundo fármaco, por favor te pediría que agregues una tiazida para el tratamiento de control. Pregunta de examen. Los beta bloqueantes y los diuréticos demostraron disminuir la mortalidad en hipertensión arterial. Dentro de los diuréticos no usaron la hidroclorotiazida que tanto usamos nosotros en Perú, sino hicieron los estudios con la clortalidona. Y la clortalidona no la comercializamos acá, usamos un equivalente que es la hidroclorotiazida. Pero pregunta de examen, los bloqueantes, los beta bloqueantes y los diuréticos demostraron en los estudios disminuir la mortalidad en hipertensión arterial. Por lo tanto, cuando tú usas un paciente cardíaco por X causas, usas un beta bloqueante, indirectamente, y si es hipertenso, indirectamente estás ayudando a mejorar la sobrevida de este paciente. Pero tú ya sabes en todos iniciar con YECAS o ARA2 y en lo mucho agregar lo que vendría a ser una tiazida. En este cuadro, que es del octavo comité, básicamente te lo voy a resumir de la siguiente manera. Acá el octavo comité habla de que hay que ser como que más tolerantes con los pacientes mayores de 60 años. Los pacientes mayores de 60 años, tú puedes permitirle pues una presión sistólica que sea de 140 a 150, permítele, pues no seas tan estricto. Pero si pasara de 150, ahí sí lo vas a tratar. Eso es lo único que te dice con respecto a los pacientes mayores, ¿no? Que seas permisivo. En ellos sí tu meta debería ser mantener menos de 150 en sistólica con una presión diastólica menor de 90. Eso te dice el octavo comité. No seas tan estricto con los pacientes mayores de 60 años. Pero para todos los demás, ¿cómo debes tratarlos? También te lo explica. Y te lo explica de la siguiente manera. Si el paciente fuera un paciente diabético, si el paciente fuera un paciente menor de 60 años, ¿ok? O mayor también si deseas, no hay problema, no hay diferencia en la edad, no hay diferencia si es diabético o no lo es. La única restricción que hace, o si el paciente fuera de raza negra también, porque implica alguna forma de inicio de tratamiento, lo divide este grupo con el grupo de pacientes renales crónicos o con alguna enfermedad renal en un grado 3, un grado 4, antes de llegar al grado 5, que es estadio final. Entonces, nos dice, los pacientes que tengan diabetes o no lo tengan, mayores o menores de 60 años, o de raza negra o no lo sean, van a hacer el tratamiento con CATI, para que te acuerdes. O sea, van a iniciar tratamiento con, puede ser un YECA, puede ser una tiazida,
un antagonista o un ARA2 o un calcio antagonista. Con cualquiera de los 4 pueden iniciar estos grupos. Ahora, ¿qué sugerencia te da? Que los pacientes diabéticos los inicies con un YECA o un ARA2. 1. Que en los pacientes mayores y menores de 60 años puedes iniciarlo con un YECA también. O sea, el YECA tiene mucho poder acá. Y en el caso de que no controle, le agregas una tiazida. Y los pacientes de raza negra puedes utilizar un calcio antagonista de inicio. De tal manera que estos 3 grupos lo vas a trabajar con CATI. En cambio, los pacientes renales crónicos vas a iniciarlo generalmente con la letra I. I o A, las 2 vocales. ¿Ok? Entonces, YECAs o ARA2 en el manejo de pacientes renales, que estos van a ayudar a la disminución de proteinuria. Por lo tanto, en líneas generales, para los mayores de 60 años hay que ser permisivos, menores de 150-90, su control bacán. Divido mi tratamiento: diabéticos mayores o menores de 60 años y raza negra con CATI. Punto. YECAs para diabéticos mayores o menores de 60 años, YECAs si no controla con tiazida. En pacientes mayores de 60 años, sobre todo los mayores que tengan presión sistólica aislada, puedo trabajar con un calcio antagonista, y los de raza negra también puedo usar un calcio antagonista. En este grupito ya te he dicho todas las preguntas de examen respecto a manejo. No te olvides. Y en pacientes con enfermedad renal crónica puedes utilizar un YECA o un ARA2 para manejo de inicio. Entonces, de tal manera que ya puedes ayudarte. Ojo, muchachos, con las tiazidas. Si te digo que la tiazida es de soporte, cuidado, porque la tiazida tiende a ser hiperuricémica, y en los pacientes con gota la tiazida estaría contraindicada en el manejo. Tener cuidado a la hora de el tratamiento con tiazídicos, y si te ponen por ahí un paciente diabético con gota, tú no por la diabetes contraindicas, sino por la gota. ¿Ok? Entonces, acuérdense este cuadrito que hemos discutido bien, están la mayor cantidad de indicaciones. Las guías al 2016 nos hablan de una evidencia moderada para recomendar, pero básicamente hablan de que los pacientes con problemas, o sea, los afroamericanos, podrían darse calcio antagonista de inicio o diurético tiazídico, que es lo que generalmente estamos recomendando. Las perlas para tu internado, los diferentes tipos de tratamiento antihipertensivo que existe, y aparte quisiera darte algunas situaciones clínicas con indicaciones de elección. En pacientes diabéticos se inicia con YECAs el tratamiento, pregunta de examen. En pacientes con hipertensión sistólica aislada puedes iniciar con un calcio antagonista. En pacientes con cardiopatía isquémica con beta bloqueantes. En pacientes con nefropatía, YECAs, lo que te mencioné. En insuficiencia cardíaca de tipo sistólica, YECAs. Si te ponen en la pregunta si es una insuficiencia cardíaca de tipo diastólica, beta bloqueantes, iría bien. Aparte, debe estar recibiendo tratamiento beta bloqueante por la insuficiencia cardíaca. Los que tengan disfunción del ventrículo izquierdo con YECAs. Pacientes con migraña, te están hablando en el caso clínico para que ya marques beta bloqueante. Pacientes con hipertrofia de próstata, puedes usar un alfa bloqueante. La prazosina, la terazosina, va bien ahí. Los feocromocitoma, alfa bloqueante igualmente. Y pacientes con embarazo, el metildopa o la hidralacina. Acá están las preguntas claves de las situaciones clínicas más frecuentes preguntadas en los exámenes. Acá están todas las guías clínicas que existen en hipertensión arterial, y solo recuerda las guías que hemos nosotros manejado, la del octavo comité, la americana. Luego tienes guías de todos los cursos de diabetes, todos, y la mayoría termina controlando con menos de 140-90, independiente de que sea diabético. Antes decían menos de 130,85, no, independiente, menos de 140-90, tú te cierras en ese punto y aprendes a controlar. La crisis hipertensiva, no te olvides que la emergencia tiene daño en órgano blanco y la urgencia no lo tiene. Recuerden manejar el inicio con nitroglicerina o nitroprusato, y para eso necesitas un control en UCI para que la presión arterial no caiga de golpe y no pueda dar daño en órgano blanco. Tener cuidado al inicio con todos estos pacientes, tratar de mantener una presión todavía elevada, más de 160 pero menos de 180, la sistólica, para evitar las zonas de resangrado o aumentar la zona de penumbra en caso de un ACV en el camino, en el contexto de una hipertensión arterial. Muy bien, muchachos, eso sería todo por hipertensión arterial. Nos veremos en los siguientes capítulos.